alguna manera tratar junto a ustedes de que esbocemos una idea respecto a la crispación y esta palabra que se viene hablando permanentemente en estas últimas horas, odio, ¿no? Que todos odian. De un lado, desde el kirchnerismo, desde el peronismo, se dice que la oposición está llena de odio, y por el otro lado, desde la oposición no se cansan de mostrar videos de situaciones de odio que se viven desde el lado del peronismo o desde el cristinismo, no solamente actuales, sino anteriores. Entonces, este odio cruzado. ¿Cuándo empezó el odio, de alguna manera, en la violencia política institucional argentina? Algunos dicen que el odio viene desde prácticamente el nacimiento de la Argentina como nación, como sociedad. ¿Por qué? Porque obviamente los provincianos o los del interior odiaban a los porteños que querían quedarse de alguna manera con la recaudación del puerto. Entonces los del norte o los de la Argentina que hacía conexión o que iba hacia Lima odiaban a los que estaban en la ciudad de Buenos Aires. Los que estaban en la ciudad de Buenos Aires prácticamente querían de alguna manera cortar ese vínculo con Lima para que Buenos Aires fuera el ingreso de todas las mercaderías. Primera cosa respecto al nacimiento y al odio. En la propia asamblea donde se declara nuestra independencia en 1816, los delegados de la banda oriental no pudiendo llegar por una cuestión de odio y no aceptando ni recibiendo la invitación a la declaración de la independencia, ¿no? Entonces, miren desde dónde proviene el odio. Los del litoral que le tenían reticencia a los porteños, los del litoral que le tenían también reticencia a los del norte a los de Cuyo y así sucesivamente. Después, bueno, obviamente, albores del siglo XX, también con Roca en la presidencia. Podemos hablar de la década de Perón, donde obviamente también se hablaban de situaciones de odio, viva el cáncer, que se le decía tras el fallecimiento de Evita, odio, ¿no? Odio. Una palabra que tal vez después de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, donde también se instala el odio, la violencia, los 70, los 80, ¿no? Principios de los 80, fines de los 70, podemos decir que la Argentina entró en un amesetamiento o en un periodo tal vez de discusiones políticas, pero de una tranquilidad, si querés, amesetada. Tal vez la década del 90 con Menem anestesió mucha gente, a pesar de que la situación económica a muchos le fue lamentable, con empresas que cerraban en la Argentina, por la paridad, por el 1 a 1, pero no se vivían situaciones de violencias tan extremas. Después empezó a hablarse de una grieta, tal vez con el gobierno, fines del gobierno de Néstor Kirchner. Cuando se empezó a hablar de transversalidad, se terminó, no se pudo unificar esa transversalidad, aunque algunos sí ingresaron al gobierno con ese discurso. Empezó a hablarse, vos estás de un lado, el otro está del otro, la grieta. Y la grieta desembocó y terminó en el odio de los que estaban de un lado y de los que estaban del otro de la grieta. Entonces ahora hay que pensar cómo sacás ese odio y cómo cerrás la grieta. Cómo sacás ese odio y cómo cerrás la grieta. Porque mientras haya grieta, va a seguir fomentándose el odio. Está claro. Sobre todo por la posición que han tomado en las declaraciones públicas los líderes políticos de la Argentina. Porque tanto desde el oficialismo, desde la oposición, que fueron intercambiando en los últimos años, hoy los que son oposición, en otros momentos fueron oficialismo, y así y sucesivamente, han tenido discursos reaccionarios. Y la verdad que yo me paro en el medio de la situación. Y digo, como no milito, la verdad, como no tengo una idea militante fija, ni de un lado ni del otro, digo, la verdad que los discursos de odio se estuvieron de los dos lados. Estuvieron
desde la oposición actual y desde el oficialismo actual. Los medios, y te puedo decir, algunos periodistas fomentaron el odio, desde un lado y del otro. Por supuesto que sí. Ahora, ¿tienen la posibilidad de hacerlo? Y bueno, eso es la libertad de expresión, de un lado y del otro. Cada uno, siempre que no esté generando un delito o incitando a la violencia, puede decir lo que quiera. El problema es que en la Argentina todo el tiempo se han cruzado límites y ya no sabemos cuál es el límite para frenar esa escalada del odio. Inclusive los propios periodistas han cruzado límites en lo que se dice en un medio de comunicación. Vos podés decir, las pruebas son indicios o presunciones que indican, por ejemplo, que Cristina Fernández de Kirchner habría cometido una asociación ilícita, y otra cosa es decir, Cristina es una chorra, es una ladrona, es una corrupta. Entonces, las formas para decir lo mismo pueden engendrar incitación al odio. Y lo mismo desde el lado de la oposición actual. O desde el gobierno actual. Yo puedo decir, Mauricio Macri es la persona responsable que endeudó a la Argentina por 47.000, 50.000 millones de dólares y creo que el Congreso de la Nación debe realizar una investigación y la propia justicia, y si lo amerita, inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por no haber pasado esa decisión por el Congreso Nacional. Y otra cosa es decir lo que dijo Delía, a Macri hay que colgarlo en la Plaza de Mayo. Entonces, son cosas distintas, son formas distintas. Aquellos que estudiamos derecho sabemos que las formas son importantes. Frente a una presentación judicial, frente a una presentación administrativa, frente a todo. ¿Y saben qué? Frente a la vida, las formas son distintas. Cuando yo sé que voy a un organismo público, Maxi, y muchas veces hay gente, no todos, que no tienen muchas ganas de atenderme, con una sonrisa o con un alfajor, le cambio la mañana y me atienden de otra manera. Ahora, todos tienen la obligación de hacer esto, o todos tienen, no, claro, vos tu trabajo tenés que atender bien, más allá de que te hagan una sonrisa o que te regalen un alfajor. Pero vos también, digamos, cada uno de nosotros puede poner un granito de arena para cambiarle la vida al otro, para cambiarle la mañana al otro, para cambiarle el instante al otro y para cambiarle de alguna manera el día. Y esto también lo traslado a cada uno de nosotros y a la política. Es importante cuando vos en el Congreso te podés sentar a decir lo mismo de otras formas. Cuando la clase dirigente puede decir lo mismo, estando distante o diametralmente opuesta a sus ideas, pero con una forma distinta. Y esto no te hace ni mejor ni peor. Te hace mantener tus ideas, pero te hace no fomentar la grieta y no fomentar el odio. Yo no sé si todo el mundo tiene ganas de deshacer este camino de violencia. La verdad que no lo sé. Tal vez algunos lo fomenten porque creen que con el odio pueden tensar situaciones y ganar un voto más. De un lado y del otro. De un lado y del otro. Pero háganse todos responsables y nosotros como individuos hagámonos responsables de lo que generamos respecto a nuestra empatía con el otro. Si Hernán me está operando y yo a Hernán no le agradezco todos los días lo que hace, gracias Hernán por tu trabajo, gracias Hernán por lo que estás haciendo, gracias Hernán por estar acá, o gracias José por que sé que todas las noches te acostás leyendo para traer información a este programa, gracias Pollo por el esfuerzo que le estás poniendo estos meses. Y la verdad que no llegamos a ningún lado. Si yo lo estoy cagando a pedo permanentemente a Josefina, al Pollo, o ellos me están maltratando a mí, o le estoy diciendo, muchachos, no llegamos a ningún lado. Y es finita la cosa.
seguramente el equipo no se vaya a mantener. Seguramente en algún momento me digan, bueno, Maxi, hasta acá llegamos. O yo le diga, bueno, chicos, hasta acá llegamos, la verdad no tengo ganas de mala onda. Digamos, todo se va depurando. Y esto pasa desde lo chiquito hacia lo grande. No sé, no quiero dejar con esto de que nadie es mejor, ni es peor, ni nada. Solamente es una reflexión para que el que tenga ganas de escuchar trate de cambiarle un poquito la vida al que tiene al lado, con una sonrisa. Simplemente eso. Y de lo más chico a lo más grande. De lo más chico a lo más grande. Porque si no cambiamos nosotros desde abajo va a ser muy difícil que cambien los de arriba. Esto es el arranque.